Este trabajo es de los líderes de la Revolución Mexicana. ¿Por qué la independencia de México marcó una importante pauta entre el antes y el después? Lo que pasó en la independencia de México fue que se transformó la política social, económica y cultural de México. Antes estaba dominada por el dominio colonial. La Nueva España tenía un régimen de jerarquías raciales, monopolios económicos y el control absoluto por la corona española. Después de la independencia, el país se enfrentó grandes desafíos. Empezó con la construcción de un país soberano, una identidad propia y nuevas posibilidades de organización social. Considero que los líderes de la Revolución Mexicana cumplieron con los objetivos que se tenían establecidos. La Revolución Mexicana fue un movimiento muy complejo, tuvo varios líderes, con intereses y proyectos no todos coincidían. No era lograr sus objetivos, era lograr el propósito de la revolución con demandas sociales, económicas y políticas. Algunas se complementaron y otras se tuvieron que enfrentar. En la política se logró transformar el país, ya que se puso fin a la dictadura porfirista y se logró la no reelección, que fue una demanda de Francisco y Madero. Esto hizo que se considerara un Estado más fuerte y con instituciones más estables, gracias a la Constitución de 1917 y a las reformas impulsadas por los líderes. ¿Pudieron haber hecho más? Pues dar una respuesta es como no reconocer el avance de México que ha tenido. Probablemente la respuesta sea un sí, pero el reconocer lo que enfrentaron por ser un país devastado con presiones internas como externas, lo que lograron fue un gran avance y su legado es una mezcla de conquistas y forma parte del debate sobre el México que somos y el que queremos ser. Si hubieran actuado con mayor unión, el país podría haber avanzado más rápido hacia la paz y la reconstrucción. Porfirio Díaz ha sido criticado por su mandato. Pues para mí fue un gobernante que vio por las mejoras del país o fue un mandato negativo en cuanto a resultados. Porfirio Díaz fue una figura muy compleja y polémica de la historia mexicana. Fue un líder visionario que modernizó el país, pero fue un dictador que sacrificó la libertad, la justicia social y la dignidad del pueblo. El verlo como héroe o villano se debe entender que logró avances materiales, pero le faltó en construir un México más justo, equitativo y democrático. ¿Cuál es el top 3 de presidentes que han marcado de manera significativa la historia y el por qué? Para mí, los tres presidentes que marcaron la historia y los que impulsaron el cambio del país, uno de ellos fue, pues, Porfirio Díaz. Fue muy autoritario, pero modernizó el país y cambió la economía del país. Otro de ellos es Benito Juárez, que impulsó las leyes de reforma. Esto ayudó a la separación de la Iglesia-Estado y esto ayudó a que el Estado fuera más laico. Hasta el momento su legado sigue siendo pilares de la identidad nacional. Con su lema, que aún recordamos fue el respeto al derecho ajeno es la paz. Otro de ellos es Lázaro Cárdenas. Su reforma agraria entregó hectáreas campesinas, nacionalizó el petróleo en 1938 creando Pemex, y esto favoreció la economía mexicana. Fue un presidente amigo del pueblo y gobernó con austeridad, tuvo justicia social y la soberanía económica, y por mencionar otro, fue Francisco y Madero, que inició la Revolución Mexicana con su lema sufragio efectivo, no reelección. Terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y abrió las puertas a la democracia. ¿Cómo consideras que fue el proceso de transición en los partidos? Su proceso es lento por los cambios sociales, económicos y políticos. La política se resolvía con violencia, con asesinatos y rebeliones. Calles empezó fundando el Partido Nacional Revolucionario, que era el PNR. Este buscaba canalizar las disputas dentro de una organización política. Después se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, bajo Lázaro Cárdenas.
El PRM, después el Partido de la Revolución Mexicana, se volvió a transformar en Partido de la Revolución Institucional, que aún ahorita lo conocemos como el PRI, en 1946 con Miguel Alemán. Este partido dominó la política y controló elecciones y gobiernos. En los años 80 surgieron partidos opositores, como el PAN y el PRD. Las reformas electorales permitieron competencia y la transparencia. Gracias por su atención.